Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Iniciamos nueva sección dentro del curso de Aprender a Modelar dedicada a la topología. Vamos a ver, todavía nos quedan unos pocos vídeos de teoría. Te voy a pedir un poquito de paciencia porque es necesaria esta teoría. Todo lo que vamos a ver a continuación a nivel de práctica va a requerir de los pilares que estamos estableciendo en este momento, así que por favor ten un poquito de paciencia. Para empezar, vamos a definir qué es la topología. La topología es el modo en el que se distribuyen los determinados componentes de nuestros modelos, de nuestros elementos, ya sea a nivel de vértices, aristas, caras, puntos de control, segmentos, ¿de acuerdo? En base a la cantidad de todos estos elementos que tengamos en nuestros modelos, hablaremos de densidad topológica. Y esta se ciña a la cantidad de polígonos o subdivisiones presentes en nuestra superficie. También la cantidad que podamos tener de segmentos y de puntos de control si estamos hablando de superficies NURBS, por ejemplo. Cuanto mayor es la densidad, más resolución vamos a tener en nuestro modelo y vamos a obtener unos resultados mucho más detallados y mucho más definidos. La contrapartida a todo esto es que es más costoso para la máquina poder mover todos estos elementos en la escena. Son varios los factores que tenemos que pueden influir sobre la densidad topológica, y de ellos podemos destacar, por ejemplo, el propósito del modelo, donde vamos a trabajar con modelos de baja resolución o de baja densidad topológica si vamos a orientar nuestro modelado en personajes o en assets para determinados juegos, o bien vamos a utilizar topologías de alta densidad allá donde las mallas estén destinadas a un modelo de VFX, por ejemplo, o cosas donde necesitemos un nivel de detalle extremo, ¿de acuerdo? También influye la escala y la distancia de vista que tenemos de nuestro modelo. No vamos a requerir un detalle exhaustivo en modelos que tenemos a grandes distancias, con lo cual esos elementos tendrán una densidad topológica baja. Pero si necesitamos hacer planos muy cortos de nuestros elementos, entonces ya sí tenemos que utilizar una densidad topológica alta para tener el nivel de detalle que requiere la escena. La curvatura y los detalles que queramos agregar a nuestros elementos van a influir muy mucho también en esa densidad topológica. Si queremos hacer, por ejemplo, se me ocurre una armadura con mucha filigrana y mucho detalle, y lo queremos hacer con la topología de que disponemos y no con texturas, entonces necesitaremos una topología muy densa para poder conseguir esas filigranas que se queden detalladas, ¿no? Ahora bien, si lo que pretendemos es simplemente hacer un cilindro y sobre ese cilindro poner una textura que simule imperfecciones en un tubo o en un bote, por ejemplo, pues no necesitamos una densidad topológica muy grande. Todo esto, lógicamente, influye también en la animación, en el rigging. Cuando necesitamos precisión a la hora de, de formar la geometría, dependiendo de dónde lo queramos hacer, pues esa densidad topológica debe ser la adecuada para que no se deforme nuestra topología y no se generen artefactos. Esta densidad, por tanto, la podemos controlar para reducir, por ejemplo, el número de polígonos que tenemos en nuestros objetos, en nuestros elementos, y para ello lo que vamos a utilizar son técnicas de diezmado o decimate, que se conocen en algunos softwares, o bien gestionando manualmente la reducción de los polígonos. Existen diferentes métodos de diezmado para poder hacerlo de forma automática, pero hay que tener cierto cuidado con todo esto. Estos métodos van a tratar de preservar la silueta de nuestro modelo, pero puede ocurrir que si hacemos un diezmado agresivo, perdamos esa silueta, perdamos detalles de nuestro modelo y perdamos lo que es la apariencia que debe de tener nuestro elemento, ¿de acuerdo? También, entre las diferentes opciones que tenemos para realizar una reducción manual de esa densidad topológica, pues podemos recurrir a la topología.
Si estamos hablando, por ejemplo, de un modelo que hemos esculpido donde su densidad topológica es extremadamente densa, si hacemos una retopología sobre ese elemento, vamos a reducir mucho el número de polígonos de nuestro elemento y de esa manera reducimos la densidad topológica. ¿Vale? También podemos realizar gestiones de reducción fusionando vértices en nuestros elementos de una manera controlada, y eso vamos a ver más adelante en nuestro curso cómo se puede hacer y cómo se puede llevar a cabo, ¿de acuerdo? Pero no solo reducir, a lo mejor lo que nos interesa es aumentar el poligonaje de nuestros modelos. ¿Por qué? Porque tratamos de buscar un punto donde vamos a generar más malla, y esto lo hacemos con métodos de teselado de la malla. Técnicamente, el término teselado hace referencia a un patrón de figuras que cubren una determinada superficie. Esto llevado al modelado 3D hace referencia a un proceso de subdivisión o de división de una determinada superficie en un conjunto de polígonos más pequeños, generalmente triángulos o cuadriláteros, sin variar ni alterar la forma de nuestra geometría. Simplemente buscamos más geometría para poder conseguir la calidad en el detalle que andamos buscando generar en esas zonas, ¿vale? También con una densidad topológica más alta vamos a poder definir más suavemente determinadas deformaciones en nuestra geometría y adaptar el modelo a según qué necesidades técnicas como la animación, por ejemplo, tengan, ¿de acuerdo? Además de todo esto, debemos tener cuidado con la distribución topológica. El modo en el que los polígonos están distribuidos sobre una determinada superficie en nuestros modelos es importante para el desarrollo de nuestros proyectos. Además, para todo tipo de modelado que estemos desarrollando debemos de cuidar mucho nuestra topología. Es importante que esté bien estructurada y que no haya cambios bruscos en los tamaños de los polígonos adyacentes. De lo contrario, es posible que tengamos problemas para trabajar con esos modelos cuando, por ejemplo, tratemos de animarlos o riguearlos. Dentro de esta distribución topológica, podemos hablar de una topología óptima. Una topología es óptima ya no solo cuando tiene suficiente geometría para poder representar la forma y el detalle adecuados que andamos buscando, sino además también cuando está constituida a base de quads y se representan de una manera uniforme. Esto nos va a permitir trabajar con nuestros modelos de una forma adecuada y más sencilla, además de generar subdivisiones limpias si tratamos de aplicar ese tipo de técnica de modelado. Además, la distribución de las normales en estas superficies va a permitir un shading en nuestro modelo más adecuado que de cualquier otra manera. Si tenemos zonas en nuestro modelo con mayor densidad poligonal que otras, es recomendable que las transiciones de esas variaciones de densidad sean suaves para evitar posibles artefactos en nuestra geometría. Si bien he comentado antes que la topología óptima está constituida básicamente a base de quads, no significa para nada que los trees y los n-gons sean incorrectos. Lo único es que no son óptimos en una topología, pero se pueden utilizar y son correctos su uso en determinadas circunstancias. ¿Qué recomendaciones podemos sacar en claro entonces para tener una buena topología? Pues planificar la distribución desde el inicio, los flujos de aristas, algo de lo que hablaremos en los próximos vídeos. Modelar con la menor cantidad de polígonos posible, sin descuidar la forma de nuestro elemento, y aumentar la densidad solo donde sea funcionalmente necesario. También hay que evitar cambios abruptos entre los tamaños de los polígonos y hay que pensar en una futura subdivisión si vamos a aplicar esta técnica de modelado para asegurarnos de que la malla base esté bien organizada siempre desde el principio. Antes he comentado que los trees y los n-gons no son óptimos, pero son correctos su utilización. ¿Cuándo debemos utilizarlos? Bueno, pues en modelados con una técnica low poly es habitual trabajar con trees y n-gons. Aún así, debemos preservar, en la medida de lo posible, una buena distribución topológica. Esto es más complejo de conseguir con técnicas de modelado booleanas. Aún así, se puede revisar la topología en determinadas zonas donde sea necesario para tratar de organizar esa distribución de malla en la medida de lo posible.
Con otras técnicas de modelado debemos evitar utilizar el uso de estos polígonos o tratar de llevar esos polígonos a zonas donde no vayan a afectar. Estoy hablando, por ejemplo, con técnicas de subdivisión. Vamos a tener que trabajar mayoritariamente con quads. Si tenemos la necesidad de utilizar un tree o un endgon y no hay manera de poder evitar esto, tenemos que tratar de ubicar ese polígono en una zona, en una superficie completamente plana, donde las subdivisiones no le van a afectar. Un tree o un endgon, a la hora de ser subdividido, y esto lo veremos más adelante, acaba convirtiéndose en quads, pero nos generarán polos, que es otro término que también vamos a ver más adelante en el curso. Y al principio del vídeo estaba hablando sobre organización topológica y hablaba de puntos de control y de segmentos. Bien, en el modelado con norms tenemos una distribución topológica también. Es cierto que en estos casos deja muy de lado todo lo que hemos ido viendo anteriormente, y cuando hablamos de topología generalmente solemos orientarla siempre al modelado de mallas, pero quiero que quede constancia que con las norms ocurre lo mismo. En una superficie de norms se van a generar zonas donde vamos a tener estructuras constituidas por 2 o 4 puntos de control, dependiendo de si hablamos de curvas o de superficies, y nunca vamos a tener zonas delimitadas por 3 puntos de control, que sería el equivalente a un triángulo, ¿de acuerdo? Sino que siempre tendríamos una estructura cuadrangular en las superficies o bidimensional en las curvas. Con lo cual, bueno, pues todo esto de trees, endgons, etcétera, queda muy de lado en este tipo de modelados. Sí es verdad que aquí sí impacta la densidad topológica y que podemos manipular esa densidad topológica añadiendo o restando puntos de control. Es un poquito más complejo en este tipo de modelado, pero se puede hacer, ¿de acuerdo? Si os ha quedado alguna duda con todo esto, ya sabéis que me podéis dejar un comentario y voy a tratar de daros respuesta lo antes posible. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale un like, por favor, que me viene de fábula. Y si no estás suscrito, suscríbete. Si no conoces la comunidad de Discord, te invito a venir y a charlar allí con la gente que tenemos allí sobre estos temas o sobre más. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Y nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.